Muy buenas, en este vídeo vamos a explicar qué es la reproducción celular, el ciclo de la célula y lo más importante, qué es la meiosis y la mitosis en las células. Primero empezaremos por la que más gente conoce, que es la mitosis. Pero cabe recalcar que antes de la mitosis y la meiosis, que son dos fases, tenemos que explicar de qué y de dónde sale. Pero usaremos el ejemplo de la mitosis. Luego usaremos el de la meiosis en otro ejemplo parecido. Estas dos son fases del ciclo celular, la mitosis y la meiosis. También cabe recalcar que el ciclo celular es un proceso por el cual una célula eucariota somática se divide en dos células hijas exactamente iguales, por la parte de la mitosis. Para saber diferenciarlas con más claridad, si la célula es somática, hace la mitosis, y si la célula es reproductora, hace la meiosis. En el ciclo celular hay dos fases. Empecemos por la interfase, que sería la primera. Esta fase es cuando la célula se prepara para ser dividida. La interfase también se divide en tres subfases más, que serían primero la G1, que es la fase de crecimiento, en la cual la célula crece y se prepara para la síntesis del ADN. La segunda, S, la fase de síntesis, que es la fase en la que la célula copia su ADN. Y la tercera, que es G2, que es la fase de crecimiento 2, la segunda, que es la última subfase de la célula y se prepara para la mitosis. Y aquí empieza lo que nos interesa, la mitosis. En esta fase principal, la célula se divide en dos células exactamente iguales. Y esta fase también se divide en cuatro subfases. La primera fase es la profase. Aquí los cromosomas se condensan y se vuelven visibles. La segunda es la metafase. En esta subfase, los cromosomas ya visibles se alinean en el ecuador de la célula. La tercera es la anafase. Durante esta fase aparece el huso, que es una estructura celular que se forma a partir de la mitosis o la meiosis, y que a partir de sus fibras que crea tira los cromosomas hacia los polos opuestos de la célula. La cuarta y última fase es la telofase. Es la última subfase en la cual se forman dos núcleos nuevos y los cromosomas condensados de antes ahora se descondensan. Al terminar toda esta fase de la mitosis se produce una fase extra, que es la citocinesis, en la cual se divide el citoplasma y se forman dos células hijas iguales. Ya podemos pasar a la otra parte interesante, la meiosis. Podemos poner otro ejemplo de la célula, ahora una célula reproductora, que nos servirá para explicar la meiosis. Ahora os daréis cuenta de que la meiosis es bastante parecida a la mitosis en cuanto a fases. La meiosis es el procedimiento del ciclo celular en el cual las células reproductoras, o más bien gametos, que ese es su verdadero nombre, consta de dos divisiones celulares consecutivas, meiosis 1 y meiosis 2, que serían como sus fases. Estas dos dan lugar a cuatro células hijas haploides, que son células con la mitad del número de cromosomas que las células madre diploides. En la meiosis, el material genético se duplica una sola vez, pero se divide dos, lo que produce cuatro células hijas haploides. Estas células hijas contienen una combinación única de cromosomas y los genes heredados de los progenitores, lo que les permite desarrollar características únicas. La meiosis consta de dos divisiones celulares consecutivas, que se dividen en otras varias fases. Como he dicho antes, la primera fase principal es la meiosis 1, que las subfases en esta serían la profase 1, que en esta fase los cromosomas se condensan y se vuelven visibles, pero los cromosomas homólogos se aparean y forman estructuras llamadas bivalentes o tétradas. Luego los cromosomas intercambian segmentos de ADN en un proceso llamado entrecruzamiento o recombinación genética. Hay que aclarar que la mayoría de estas fases son bastante parecidas a la de la mitosis, pero cambia algo. La segunda subfase es la metafase 1,
Durante esta fase, los bivalentes se alinean en el ecuador de la célula. Las fibras del huso se unen a los cinetócoros de los bivalentes y los preparan para la separación. La tercera subfase es la anafase 1. Durante esta fase los cromosomas homólogos se separan y se mueven hacia los polos opuestos de la célula. Esta es básicamente casi igual que la mitosis. La última subfase de la meiosis será la telofase 1. En esta fase los cromosomas llegan a los polos y se descondensan. La célula se divide por citocinesis formando dos células hijas. Es muy parecido a la mitosis, sin contar de que no es igual porque es de la parte de la meiosis. Ahora viene la segunda fase principal, que es la meiosis 2. En esta segunda fase también se divide en 4 subfases, como en la anterior, que son básicamente las mismas, solo que cambiando un poco el método. La primera subfase de esta es la profase 2. En esta fase los cromosomas se condensan y se vuelven visibles nuevamente. Los centros organizadores de microtúbulos se duplican y comienzan a moverse hacia los polos opuestos de la célula. La segunda subfase es la metafase 2, que viene a ser lo mismo que la primera. Los cromosomas se alinean en el ecuador de la célula, las fibras del huso se unen con los cinetócoros de los cromosomas y los preparan para la separación. La tercera subfase es la anafase 2. En esta fase los cromosomas se separan y se mueven hacia los polos opuestos de la célula, que es lo mismo que la anterior. La última es la telofase 2. Los cromosomas llegan a los polos y se descondensan. La célula se divide por citocinesis formando 4 células hijas haploides. Ahora no es como en la anterior, que ha formado 2 células hijas, ahora forma 4 células hijas haploides. En conclusión, estas dos fases o progresos para la reproducción celular son esenciales, son importantísimas para la reproducción sexual de las células o la reproducción a secas. Gracias por ver la presentación del máster.